He visto que anduvieron en general bien, así que fueron las clases efectivas o estudiaron. Así que bueno, cualquier comentario, duda o cosa que ocurra con respecto a las preguntas, plantéenlas acá porque probablemente algunas de ellas o parecidas entren en exámenes posteriores en la era o en el final, así que estaría bueno que ya lo vayan agendando. Bueno, Entonces, sí, profe, le sí, consulto, ¿será que nos puede enviar la nota del primer parcialito que tuvimos? sí, eso le tengo pendientes desde hace un montón y nunca se lo subo. Ya les voy a subir. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior de las complicaciones de la diabetes. Habíamos hablado de un poquito al iniciar de la fisiopatología. Yo de vuelta pongo acá esto porque esta imagen se va a repetir en un montón la vamos a ir repitiendo, porque son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar el tratamiento de una persona con diabetes, que son los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la hiperglucemia. Recuerden ustedes que le tenemos al páncreas como uno de los integrantes fundamentales de este conjunto de eventos fisiopatológicos, pero también muy importante en la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia, y junto con eso otros mecanismos, ¿no? Como por ejemplo la importancia del cerebro en lo que corresponde a la ingesta alimentaria y al control del metabolismo energético y de la ingesta, a las hormonas gastrointestinales, a la disregulación, a ese proceso inflamatorio, digamos, inmune que contribuye al mantenimiento de la hiperglucemia, al intestino, en donde ahí tenemos que hacer hincapié en la biota, o sea, en la flora intestinal, pero también en el perfil de secreción de hormonas llamadas incretinas. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener presentes siempre porque vamos a poder actuar a ese nivel, a los diferentes niveles. Entonces, estimulando la formación de la célula beta, disminuyendo la formación de glucagón, aumentando el efecto de las hormonas incretinas, disminuyendo la insulinoresistencia en los diferentes órganos que están involucrados en la misma. Me olvidé del riñón, o sea, promoviendo la liberación de glucosa por el riñón, entonces contribuiría a disminuir la glucosa. Trabajando sobre el cerebro para el control del apetito y demás. Y bueno, y actuando con alimentación, sobre todo para el control de la microbiota intestinal, y todo eso tiene mucho que ver acá el tejido adiposo, que es el que comienza el proceso inflamatorio que va a generar todo este cochinche. Entonces, importante la pérdida de peso. Habíamos hablado también, otra cosa importante a tener en cuenta, que en las complicaciones crónicas de la diabetes, que las tienen no todos los diabéticos, sino que más o menos van a estar presentes, depende de cuál de ellas, en mayor o menor cantidad, pero así, por ejemplo, las complicaciones retinales están presentes entre el 20 y el 40% de todos los diabéticos, las complicaciones renales también alrededor, depende si veamos tipo 1 o tipo 2, van a estar presentes. La que más presente está es la que vamos a ver hoy, que es la neuropatía diabética, que depende si uno hace examen físico exhaustivo, el 60% por lo menos la tiene después de 20 años de enfermedad, y si hacemos biopsia de nervio o estudios electrofisiológicos, encontramos que hasta el 90% tiene algo de neuropatía o de afección nerviosa. Cuando vamos a ver los mecanismos, recuerden ustedes que las complicaciones crónicas se van a dar en tejidos que no necesitan a la insulina para internalizar a la glucosa. Entonces, al ingresar una cantidad desmedida de glucosa a la célula, van a tener que activarse vías alternativas del metabolismo de la glucosa para tratar de, digamos, desembarazarse de ese exceso, y eso nos va a llevar a que se activen las vías de las pentosas, que nos va a generar la producción excesiva de fructosa y de sorbitol que generan estrés oxidativo en las células, nos va a llevar a que se activen otras vías, como por ejemplo la de la este,
las vías de la proteína quinasa C. Junto con eso, cuando ya vías metabólicas, o sea, que requieran un proceso enzimático para producirse, están también saturadas, comienza a haber la glicación no enzimática de las proteínas y todas las estructuras celulares, y junto con eso, todo esto lleva a un proceso inflamatorio que lleva a un estado de disfunción endotelial que va a llevar a la presencia de complicaciones crónicas. Entonces, las complicaciones crónicas se van a ver en esos órganos que no necesitan insulina para ingresar la glucosa a la célula. Entonces, la retina, el riñón, el nervio periférico, el cristalino, la pared vascular y el tejido de sostén. Entonces, habíamos hablado de vías, esto ya lo hemos charlado, esto lo van a ver, lo van a tener que, digamos, ir teniendo en cuenta siempre, porque son estos procesos los que nos van a generar estos productos altamente oxidables que llevan a la producción de radicales libres dentro de las células, y eso genera una serie de cambios que son dañinos, ¿no? Entonces, habíamos hablado que con el tiempo, cuando, digamos, el exceso de glucosa persiste o mantiene la glicación de las estructuras, con el tiempo, estamos hablando de años, van a formarse estos productos, productos avanzados de glicación proteica, o AGE por sus siglas en inglés, que van a justificar lo que va ocurriendo con estos pacientes, que por ejemplo aparece el síndrome del túnel carpiano, que aparece rigidez en los miembros inferiores, que aparece rigidez en las manos, que aparece la catarata metabólica, bueno, y un montón de otras complicaciones. Esto, digamos, todo esto que hemos hablado, dijimos que podía llegar a evitarse si se trata desde el comienzo la glucemia a valores normales, o sea, tratar al blanco, al objetivo, que sería lo que habíamos hablado en una clase anterior, de 90 a 130 de glucemia de ayunas y menos de 180 de glucemia después de comer. Entonces, habíamos hablado de la nefropatía diabética y habíamos dicho que la nefropatía diabética en realidad actualmente se considera que es una afectación diabética, una afectación, digamos, en el riñón que puede afectar tanto el glomérulo como también el túbulo. Entonces, no siempre vamos a tener lo que se decía antes aquí, que, digamos, lo que nos decía que había nefropatía diabética era la pérdida de proteínas por orina. Resulta que esto es evidencia del daño glomerular, digamos. Pero también dijimos que hay afectación tubular, afectación vascular en el riñón, y eso nos va a generar esto, digamos, diferentes estadios de deterioro del filtrado glomerular que van a llevar a que tal vez haya en algunas ocasiones pacientes que tienen nefropatía diabética con un clearance de creatinina reducido, pero que no han tenido nunca albuminuria, ¿no? Entonces, el concepto sobre lo que encontramos por ahí en textos ha cambiado hace unos años y debemos considerar las dos cosas, tanto la reducción del filtrado glomerular como la pérdida de albúmina en orina. Y habíamos dicho que nos vamos a organizar para decir que el paciente tenga afectación renal dependiendo de este grafiquito, digamos, en donde se considera el deterioro del filtrado glomerular y la pérdida de albúmina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener tranquilamente una persona que no tiene nada de albuminuria, pero resulta que ya tiene un riesgo moderado o alto porque tiene un deterioro del clearance de creatinina. Entonces, los únicos que podemos decir, estos dos grises, o no sé qué color quieren ponerle acá, parece gris, que no tiene albuminuria y que tenemos un filtrado glomerular por encima de 60, son los que podemos decir no tienen nefropatía. Todos los otros van a ver ustedes que podemos encontrar algún grado de afectación. Entonces dijimos que con respecto al seguimiento, estos pacientes para diagnóstico hay que hacer la solicitud por lo menos una vez al año de la albuminuria y de
el clearance de creatinina, que es normal que encontremos esto, digamos, en los estadios iniciales de la diabetes. Vamos a encontrar un filtrado glomerular muy bueno, o sea, elevado, que va a estar en valores normales. Aquí tenemos, por ejemplo, o sea, en realidad normales a hiper, filtra de más, y filtra además relacionado totalmente a la hiperglucemia, ¿no? Esta hiperfiltración que vamos a ver en los primeros momentos nos va a generar una, bueno, nos va a ir generando un desgaste de las nefronas que después de un determinado tiempo, generalmente 5 a 10 años, comienza a deteriorarse este filtrado glomerular, y a partir de acá, fíjense, estamos hablando de más o menos 15 años, vamos a tener que comienza a elevarse, si el problema es solo glomerular, la creatinina, y por lo tanto deteriorarse el clearance de creatinina. Estas cosas hacen que nosotros tengamos, como les dije, una vez al año, pedirle al paciente una albuminuria y un clearance de creatinina. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Tenemos que pedir para ver si tiene albuminuria. Tenemos que tener por lo menos dos albúminurias positivas en un lapso de tiempo de 6 meses, ¿no? Con eso nosotros hacemos el diagnóstico de la incipiente, ¿no? Hay que tener en cuenta que para pedir una albuminuria no tenemos que solicitarla cuando el paciente está descompensado por la diabetes, o sea, que está con hiperglucemia, si tiene hipertensión arterial no controlada, si está con una infección urinaria, si está con un proceso infeccioso, si ha hecho ejercicio de alta intensidad, si está tomando AINES. Si fuera así, hay que posponer el estudio para cuando el paciente no tenga estas situaciones que pueden darle falsos positivos. Y este término de microalbuminuria lo tengo que cambiar porque ya no está, digamos, se ha empezado a dejar de usar, porque en realidad se ha visto que cuando hay por encima de 10 miligramos de albúmina en la orina de 24 horas, ya me está indicando que comienza a haber un daño, una agresión. Entonces, lo correcto es decir albuminuria. Y cuando tenemos albuminuria presente en la orina, ya me está indicando que está habiendo un problema. ¿Ah? Entonces, es importantísimo solicitarle una vez al año la albuminuria y el clearance de creatinina. Junto con esto, es importante controlar adecuadamente la hipertensión arterial, controlar adecuadamente la glucemia, observar que el paciente no tenga uropatía obstructiva, entonces corresponde por ahí una ecografía del sistema genitourinario para ver si es que no hay algún problema a ese nivel, hiperplasia prostática, vejiga neurogénica. Controlar que los pacientes estén bien hidratados porque la disminución del volumen empeora. Fármacos, hay algunos fármacos que pueden deteriorar de manera marcada la función renal, y dentro de ellos están las sustancias de contraste, digamos, que están, cuando ya hay fallo renal, o sea, clearance de creatinina por debajo de 60, es conveniente hacer toda una preparación o directamente no hacer estudios contrastados. Muchas veces van a ver ustedes que justo tienen las dos cosas, qué sé yo, tiene un síndrome coronario y necesita una cinecoronariografía, y tiene un deterioro de la función renal. Bueno, hay maneras, usando menos cantidad de contraste, haciendo profilaxis del daño de la nefropatía por contraste, pero se pueden hacer, pero hay que tener cuidado. Combatir sin descanso el tabaquismo y tratar agresivamente la dislipemia. Entonces, ¿qué queremos con el tratamiento? Que se detenga, que revierta o que se retrase la progresión. Entonces, un segundito. Hola. Bien. Estoy en casa, en casa. Chao. Perdón. Entonces,
Debemos considerar que siempre hay que utilizar IECA, o sea, la presencia de albuminuria me indica que ya tengo que empezar IECA a la mayor dosis que el paciente tolere sin hipotensión. Si con los IECA tengo efectos adversos, los que tienen efecto antiproteinúrico son los ARA2, y bueno, y muchas veces hace falta usar diuréticos porque los pacientes tienen edema. El tratamiento de la glucemia, ya lo vamos a ir viendo, pero es a hemoglobina glicosilada menor a 7, glucemia de ayuno menos de 130, como ya les he dicho. Esto también habíamos dicho, generalmente la retinopatía va de la mano de la nefropatía y tiene que ver con la afectación de la microvasculatura. Debemos que tener obligatoriamente un fondo de ojo anual, que yo ya les aclaro, tienen que solicitar fondo de ojo con pupila dilatada y con informe escrito, porque es justamente en la retina periférica donde van a aparecer las lesiones. Entonces, vamos a solicitar un fondo de ojo a partir del diagnóstico en los diabéticos tipo 2, después de 5 años del diagnóstico en los diabéticos mellitus 1, y está favorecido por el mal control glucémico, la hipertensión arterial maltratada, o sea, incorrectamente o insuficientemente tratada, la presencia entonces de dislipemia y de nefropatía. Habíamos visto que describimos la no proliferativa, que es la que generalmente se ve en los diabéticos tipo 2, la proliferativa, que se ve preferentemente en los diabéticos tipo 1, y que las dos, o sea, la forma más grave de la retinopatía no proliferativa es el edema de mácula. Acuérdense que nosotros tenemos la visión discriminativa en la mácula, entonces cuando tenemos edema macular, drásticamente se pierde la visión, y la proliferativa, que se caracteriza por la neovascularización generada por todos estos mecanismos que habíamos dicho hoy, la proteína quinasa C, que activa MAP quinasas, que favorecen la formación de citoquinas que son proangiogénicas, que generan la formación de nuevos vasos, y ahí comienza el problema. Habíamos dicho que era común que veamos estos 4 puntos en la no proliferativa, y que en la proliferativa se agregaban hemorragias, neoformación, la fibrosis del vitrio o la hemorragia, el desprendimiento de retina, y he agregado como para completar que una vez que tenemos esta alteración microvascular en el ojo que me va generando todo el trastorno a nivel de la retina, también tardíamente puede comprometerse el segmento anterior, generando, digamos, hemorragias en el sector anterior del ojo o glaucoma neovascular. Y este glaucoma neovascular es de muy difícil tratamiento y probablemente acompañe la pérdida de la visión de ese ojo. Entonces, también les agregué acá unas imágenes. Por ejemplo, aquí ustedes ven la retinopatía no proliferativa, en donde ven los microaneurismas, microhemorragias y los exudados. Aquí ven ustedes una retinopatía proliferativa, en donde ven toda esta cantidad de vasitos finitos que se van agregando, que van saliendo, y estas hemorragias más grandes, que ya son seguramente hemorragias que están impactando en el vitrio. Aquí ven otras imágenes, en donde claramente acá ven un fondo de ojo que está bien, esta es la mácula, y acá ven un fondo de ojo en un diabético, en donde ven todo lo que se les ocurra, digamos. La mácula está con edema alrededor, o sea, estas manchas blancas, estos exudados indican edema, y acá ven gran cantidad de microhemorragias y no tan micro distribuidas. Aquí ven, esto es una situación gravísima. Aquí ustedes ven justamente el edema macular, fíjense cómo todos estos exudados rodean a la mácula. Esto requiere tratamiento urgente, porque si no el paciente tiene alto riesgo de perder la visión. Esta quiere mostrarles simplemente que para hacer un buen fondo de ojo hay que dilatar la pupila para poder acceder bien al todo el examen del fondo de ojo. ¿Y esto qué sería? Esta es una foto de un fondo de ojo. Es una retinopatía.
es proliferativa. ¿Ven ustedes esta cantidad de ramilletes, de vasitos que hay por todos lados? Estos vasos son extremadamente frágiles, entonces un registro elevado, un pico de presión, un esfuerzo, cualquier cosa insignificante puede romperlos, generar una hemorragia y oscurecer completamente la visión. Dar el hemovitrio, digamos, que requiere tratamiento urgente. Entonces, por eso la importancia, o sea, nosotros podemos hacer el fondo de ojo, pero los oftalmólogos tienen elementos de mayor precisión para poder hacerlo con mejor información. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, es importante el control de la enfermedad, entonces la tensión arterial, la glucemia, los lípidos, y después con respecto al tratamiento podemos tener la panfotocoagulación, la fotocoagulación selectiva que se hace para el caso del edema de mácula, las inyecciones de estos factores angiogénicos, que son factores de crecimiento derivado del endotelio, que lo que hacen es reducir esa neoformación a nivel del ojo, y actualmente son, digamos, han cambiado rotundamente la historia de esta complicación. Lo importante de esto es poder mantener en el tiempo una vez que está, porque son tratamientos que tienen su costo, que, bueno, hay mucho que... O sea, lo ideal es control previo del paciente y detectar lo antes posible las alteraciones y obviamente el control estricto de la enfermedad. Y el éxito claramente depende de la precocidad de la derivación y de la instauración. Si nosotros no derivamos o no hacemos un fondo de ojo anual, probablemente todo esto que ustedes vieron recién pase sin absolutamente ningún síntoma. Y el paciente con este ojo, que acá ustedes ven, no alcanzo a ver cuál sería la mácula, probablemente esté acá, pero fíjense que este paciente, viendo perfectamente un día, puede levantarse al otro día con cero visión en ese ojo. No hay manera de que uno se pueda dar cuenta que esto va a ocurrir. La única forma es con el control oftalmológico, que veamos el fondo de ojo y que podamos tomar a tiempo estas lesiones. Por ejemplo, un paciente con esto tiene claramente indicación de panfotocoagulación. La fotocoagulación, ¿qué es lo que hace? Va generando pequeñas quemaduras a nivel del fondo de ojo, y lo que hacen estas quemaduras es adherir la retina a la coroides para que no haya desprendimiento de retina. Bueno, creo que medio por acá habíamos quedado, ¿verdad? Les hice un repaso rápido como para... y vamos a entrar en la complicación más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes diabéticos, que es la neuropatía. Fíjense que el 60% tiene clínica de neuropatía diabética luego de 20 años de evolución. No hay diferencias entre la tipo 1 y tipo 2, como vimos en las anteriores, y claramente de vuelta tiene que ver con el control glucémico y con el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, lo primero a tener en cuenta con una neuropatía periférica es detectarla. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando llega un paciente, hay que interrogar sobre algunos síntomas que nos pueden hacer pensar en neuropatía, como por ejemplo calambres. Hay que tener en cuenta que los pacientes manifiestan a veces los síntomas de diferentes, o sea, con términos vulgares, que no siempre nos van a decir tengo parestesias o tengo calambre, me van a decir tengo adormecido, siento como algodón, digamos, no va a manifestar tal cual dice acá, digamos. Nosotros tendremos que acomodarnos a los pacientes que tengamos para hacer el interrogatorio. O sea, no debe faltar nunca en el interrogatorio de un paciente diabético, por lo menos en la primera consulta, si tiene alguna de estas molestias, calambres, parestesias, dolores nocturnos. Los dolores nocturnos son muy notorios porque los pacientes sienten que el roce de las sábanas les genera dolor, o sea, tienen un dolor ya del tipo alodínico. También hay que mirar los pies, no necesariamente hay que hacer todo el examen, pero por lo menos hay que pedirle que se descalce, mirar cómo se ve la piel, cómo se ve, cómo están las faneras, qué coloración tiene.
Fijarse la planta del pie o los talones, a ver si es que no hay hiperkeratosis, mirar cómo están las uñas para ver si no hay distrofias unguiales, y palpar el pie para determinar la temperatura. Hay pies que están helados, que nos indican que están isquémicos, y otros que están calientes o de temperatura normal, en donde si hay síntomas uno piensa que tiene más bien neuropatía. En la evaluación deberíamos digamos, dedicarnos un tiempito para hacer estos 3 puntos, que vamos a ver que actualmente hay incluso una guía para hacerlo en 3 minutos, hacer todo el examen del pie, en donde una es la sensibilidad algésica y de protección, que lo podemos hacer con el martillito de reflejo, con el clavito del martillo y con el pincelito, en donde lo que nosotros buscamos es ver si el paciente siente, y siempre lo vamos a hacer en 3 o 4 lugares del pie, que es el pulpejo del dedo gordo, la base del dedo gordo, la base del tercer dedo y la base del quinto. Son esos 4 lugares más importantes para hacer la búsqueda de la sensibilidad algésica. Si no hay, o si nos queda la duda, podemos buscar la sensibilidad donde nosotros queramos, en los pulpejos de todos los dedos, en la base de todos los dedos, en el borde interno, en el borde externo, en el talón. Pero con esos 4 que les mencioné, es suficiente. La sensibilidad vibratoria, que se hace con el diapasón de 126 hercios, y se apoya el diapasón vibrando inmediatamente detrás de la uña del dedo gordo del pie. Y bueno, eso ya es suficiente, digamos. Si el paciente siente, ponemos que es positivo, y si no siente, podemos buscar en otros lugares. Acuérdense que siempre la palestesia se busca en regiones, digamos, que tengan una base, que tengan hueso debajo. Entonces puede ser en el hálux, puede ser en los maléolos, puede ser en las rótulas, en los trocantes mayores, etc., ¿no? Y el otro punto a buscar es el reflejo aquiliano y patelar, que en general lo que vamos a buscar más que nada es el aquiliano. La neuropatía diabética comienza a lastimar primero la fibra fina. La fibra fina es la que lleva la sensibilidad termoalgésica, y la fibra gruesa es la que lleva el tacto fino y la palestesia. Entonces, como lo que se produce es una lesión desmielinizante, además de la lesión axonal, los nervios que más se van a dañar son los nervios más largos. Por eso es que buscamos las manifestaciones en la parte más distal de nuestro cuerpo, o sea, en los pies, en las piernas, y también existe la neuropatía de miembro superior, en donde en los dedos va a ser peor, en las manos va a ser importante, y puede comprometer del antebrazo hacia distal, digamos. Entonces, a ver dónde está. Aquí. El consenso o el comité, digamos, de evaluación de pie diabético de nuestra Sociedad Argentina de Diabetes ha elaborado esta prueba de los 3 minutos, digamos, en donde, para examinar el pie de los pacientes, en donde, fíjense, en el minuto 1 se hacen preguntas, si tiene diabetes, desde cuándo, cómo están los monitoreos, si ha presentado úlceras o lesiones en miembros inferiores, si ha tenido procedimientos quirúrgicos, si tiene úlceras, si fuma, si toma alcohol, si tiene síntomas, ¿no? Ardor, hormigueo, dolor o fatiga, cambios en la coloración de la piel, pérdida de la sensibilidad. En el minuto 2 se palpan los pulsos, se ve la temperatura, se fija si se tiene vello, se evalúa el tiempo de relleno capilar, se evalúa la pérdida de la sensibilidad utilizando, aquí de vuelta repetimos, la sensibilidad algésica, y aquí interviene, de hecho, uno puede utilizar este filamento, que es el filamento de Siemens-Weisten, que se utiliza en reemplazo del clavito del martillo. Es un
instrumento que consiste en un nylon que genera una presión de 1 gramo por centímetro y que se aplica en los lugares que le dije, digamos, pulpejo del dedo gordo, base del dedo gordo, del tercero y del quinto. Si el paciente percibe la presión que uno le imprime al aplicarlo, decimos que la prueba del filamento es positiva. Si no tenemos filamento, lo que podemos utilizar es una prueba que se está usando ahora, que se llama la prueba táctil de Ipswich, como está escrita acá. Esta prueba consiste en, les muestro con mi mano, en comprimir suavemente el pulpejo de los dedos del pie y preguntarle al paciente si siente lo que le estoy haciendo. Obviamente, él no tiene que estar mirando. Si el paciente tiene positiva esa prueba de Ipswich, decimos que tiene una sensibilidad protectora positiva en los pies. Es obviamente muchísimo más fácil y aparentemente está validado internacionalmente. Hay estudios que avalan que eso tiene la misma validez que la prueba del diapasón y del filamento. Después vamos a buscar el examen musculoesquelético, ver si no hay deformidades óseas, ver cómo se mueven las articulaciones, buscar una de las neuropatías autonómicas que es el pie de Charcot, que ya vamos a hablar un poquito más. Vamos a observar las uñas, ver si no hay micosis, si no hay callos, grietas, lastimaduras en la piel. Y en el tercer minuto tenemos que evaluar el riesgo del pie, que ya vamos a ver cómo se hace, y lo vamos a educar. La educación tiene que ser sobre el riesgo de lesión, de cómo higienizarse los pies, de cómo manejarse en su casa, cómo seleccionar el calzado, que deje de fumar, importante controlar la enfermedad y educar cómo alimentarse adecuadamente. Esto se podría hacer en 3 minutos. Y con eso estamos haciendo un examen excelente de los miembros inferiores. Vamos a ver enseguida qué cosas espectaculares, o sea, vamos a hacer hincapié con respecto al pie después. Volvamos a cómo clasificamos a la... Entonces, con un síntoma, calambre, parestesia, dolor nocturno, y un signo, por ejemplo, ausencia de sensibilidad de protección, o ausencia de reflejo aquiliano, se hace diagnóstico de neuropatía. Eso es muy importante porque con eso nosotros estamos, una, diagnosticando y la otra, dándole al paciente instrucciones o por lo menos dándole información acerca de lo importante que es el cuidado del pie. Entonces, ¿cómo clasificamos a la neuropatía? La neuropatía puede ser neuropatía periférica, entonces afecta a los nervios periféricos, y esa es la que me refería, afecta fundamentalmente a los nervios más largos, porque lastima los axones, por todos estos mecanismos que dijimos que entra glucosa sin control a la célula a la neurona, y también desmieliniza. Entonces es más común que tengamos la neuropatía en guante, o en media, o en bota larga, o en bota corta. ¿Ah? Lo cierto es que esta polineuropatía generalmente es distal y simétrica, y puede ser a predominio sensitivo, o sea, sensitivo sería calambres, dolor, a predominio motor, en donde vamos a ver atrofia de músculos, pérdida de movilidad, posiciones anormales de las articulaciones, y lo más común, el 60% de los casos, es mixta, o sea que coexisten ambas. Estas son las que están estrictamente relacionadas al control glucémico. O sea, estas pacientes van a tener y al tiempo de evolución de la enfermedad. Esto es lo que aparece casi en el 60% de todos los diabéticos con una historia de varios años de evolución. Las mononeuropatías, por ejemplo, una parálisis facial, una neuralgia trigeminal, radiculopatías, afectación de nervios, por ejemplo, nervios largos como el femoral, el crural, la atrofia de las cinturas,
son mononeuropatías que son más comunes de ver cuando el paciente está con una hiperglucemia aguda. Y de hecho, muchas veces, en el contexto de una parálisis facial periférica, por ejemplo, hacemos diagnóstico de diabetes. O sea, es debut. Estas van a mejorar con el tratamiento de la glucemia y van a corregirse. En general se corrigen 100%. Estas otras, la polineuropatía distal simétrica, vamos a ver que tiene un tratamiento que sí es importante el control glucémico, pero a veces eso solo no alcanza. Y después también tenemos que considerar dentro de los síndromes, dentro de la neuropatía diabética, la neuropatía autonómica, o sea, los nervios autonómicos, que para colmo son nervios finos, son fibras finas, tienden a lesionarse muchas veces antes de hecho que los nervios periféricos. Entonces podemos describir síndromes gastrointestinales, en donde está descrita el retraso del vaciamiento gástrico, o sea, hay una gastroparesia, la diarrea nocturna, que en realidad es una incontinencia fecal, los síndromes cardiovasculares, en donde se describe la hipotensión postural, que por eso la importancia de cuando hablamos en la primera consulta con un paciente diabético, pedirle, o sea, tomarle la presión en posición sentado o acostado y pararlo y volver a tomarle. Digamos. Decimos que tiene hipotensión ortostática cuando tenemos una disminución de más de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y al menos 10 milímetros de mercurio de la diastólica. La otra cosa que puede ocurrir en los pacientes diabéticos es que tengan isquemia silente, y son pacientes que muchas veces vienen a la consulta ya en insuficiencia cardíaca y que han tenido un infarto, que no han tenido ninguna molestia referida al dolor básicamente, ¿no? Esto es algo hay que tenerlo muy en cuenta, y justamente detectar, por ejemplo, hipotensión postural o algún signo de denervación cardíaca. ¿Cómo nos damos cuenta de este punto? La denervación cardíaca consiste en, la denervación primero del sistema nervioso parasimpático y posteriormente del sistema nervioso simpático. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en un paciente que ya está con una neuropatía autonómica cardiovascular es una frecuencia cardíaca de reposo elevada, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de por encima de 100 de frecuencia cardíaca en una persona que no está con fiebre, que no está haciendo ejercicio, que está sentado quietito, ¿no? Ese es el primer elemento que a nosotros nos debe alertar de que hay una neuropatía autonómica cardiovascular. Los otros elementos serían la hipotensión postural, y después hay pruebas que hacemos con el electrocardiograma, en donde lo que se trata de ver es el cambio de la frecuencia cardíaca con el cambio de posición, con la maniobra de Valsalva, con la apnea inspiratoria, y que si si no se constata, digamos, los cambios esperados, o sea, con la hipotensión, al paciente pasar de la posición acostado sentado a la posición de pie, tiene que haber un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Estos pacientes no lo tienen. Cuando el paciente hace apnea inspiratoria, tiene que haber disminución de la frecuencia cardíaca. En estos pacientes no ocurre. Eso se constata con el o sea, se le pide al paciente que haga esas maniobras mientras tiene colocado las derivaciones de las chuspitas del electrocardiograma. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estos pacientes que tienen neuropatía cardiovascular pueden presentar muertes súbitas, pueden presentar arritmias, y eso es lo que se describe como la muerte durante el sueño. Estos pacientes fallecen durante la noche y se los encuentra al otro día ya sin posibilidad de hacer absolutamente nada, ¿no? Por eso es que a los pacientes hay que hacerle esto, por lo menos tener en cuenta que pueden tener esto, para también controlar qué tipo de ejercicio le voy a dar. Porque si a un paciente como esto yo le mando a hacer actividad física de una intensidad mayor que caminar, puedo desarrollar una isquemia durante el ejercicio, puedo desencadenar por lo tanto un edema de pulmón, una complicación grave,
puedo generar una hipotensión postural muy importante que lo puede llevar al desvanecerse, y todas esas cosas son las que debemos tener en cuenta antes de mandarlo a hacer actividad física. Después tenemos los síndromes genitourinarios. Aquí tenemos la disfunción eréctil, por ejemplo, que está presente en el 20% más o menos de los pacientes hombres al diagnóstico de la enfermedad. Y de hecho, muchas veces, por el síntoma de disfunción eréctil, concurren al urólogo, y el urólogo en su evaluación inicial le solicita un laboratorio en donde aparece la diabetes. Entonces, siempre sería importante tratar de interrogar siempre en las primeras consultas qué es lo que pasa con respecto a la disfunción eréctil. Porque tanto la disfunción eréctil como la dispareunia en las mujeres generan un deterioro importante de la calidad de vida que debe ser evaluado y que en la medida de lo posible debe ser corregido. Entonces, ¿cómo se corrige? La disfunción eréctil en realidad en el hombre puede ser consecuencia de neuropatía o puede ser consecuencia de arteriopatía periférica. Entonces, hay que estudiar a estos pacientes. Si tienen arteriopatía periférica, hay que mandarlos a revascularizar, y si no tienen arteriopatía periférica, hay que aconsejarle desde el comienzo el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo sildenafil, tadalafil, o que son los dos que disponemos acá en el país, para poder, corregir el problema, digamos. Las mujeres presentan la dispareunia, digamos, que se produce por la falta de lubricación de todo el aparato genital. Entonces hay que preguntar y hay que indicarle, medicación, para tratar de contrarrestar este problema. Después, otro problema que puede ocurrir, la eyaculación retrógrada, por ejemplo, es más común de ver en los diabéticos tipo 1. Estos muchachos, luego de muchos años de enfermedad, tienen, esta alteración, y que se van a dar cuenta cuando forman pareja y quieren lograr descendencia, porque no pueden lograr un embarazo en su pareja. Entonces, en esos casos debe de evaluarse la situación y ver si se puede corregir, la eyaculación retrógrada, entonces, es un síntoma, o sea, en realidad se van a dar cuenta por una esterilidad, y es uno de los diagnósticos diferenciales cuando eso ocurre. Y la última, dejé para la última, la vejiga neurogénica, en donde hay una denervación de los nervios que van a la vejiga y que regulan, el tono de la vejiga, y que regulan la contracción y relajación de los músculos que controlan la micción. Luego de muchos años de diagnóstico, vamos a tener estas vejigas paralíticas que acumulan litros de orina y que llevan a que tengamos una obstrucción, una uropatía obstructiva que puede empeorar el funcionamiento renal. Y por otro lado, al tener orina acumulada que no se elimina, aumentan la probabilidad de infección, entonces tienen a repetición infecciones urinarias. Y bueno, y si esto ocurre, hay que buscarle una solución, ¿no? La solución más sencilla, y económica sería la colocación de una sonda vesical en un hombre, el sondaje intermitente en la mujer, que consiste en sondarse 2 o 3 veces al día, y a veces con una sola vez al día alcanza, como para evacuar toda la vejiga, y se retira el catéter. Se hace la misma paciente o un familiar se lo hace, no es que tiene que hacerlo en el hospital. Y si no, existen tratamientos más avanzados, como por ejemplo tipo marcapasos vesicales que que pueden llegar a ayudar a controlar, o a colaborar a que el paciente miccione sin problemas. Y el otro punto es la artropatía de Charcot. La neuropatía autonómica afecta también el tono vascular de los shunt
las uniones, digamos, arteriovenosas más microscópicas que hay en el hueso sobre todo. Y entonces, al haber alteración de ese tono vascular, vamos a tener un aumento del flujo hacia esas zonas del pie, seguramente ataca el pie, en donde el hiperflujo va a generar que haya una reabsorción ósea, entonces el hueso va quedando osteopénico, puede de hecho fracturarse, deformarse, y como asienta en un paciente que generalmente tiene una neuropatía periférica sensitiva, o sea, el paciente absolutamente no siente nada, el pie se va deformando, y bueno, llega un punto en donde por la deformidad genera úlceras, que estas úlceras se sobreinfectan y que pueden llegar a terminar con una amputación. Aquí ven ustedes un paciente en donde tiene el charcot en el pie izquierdo. Como ven, el pie adquiere esta forma, ha perdido el arco interno y se transforma en lo que le llaman pie en banana o pie en mecedora, porque parece un balancín, digamos. Si ustedes, acá no se alcanza a ver bien, pero ven que está edematizado, no se ven las venas. También este pie está más rojo que el otro pie, que acá tampoco se alcanza a ver, y está más caliente. Entonces, el pie de Charcot característicamente es un pie que está deformado, que tiene la piel caliente y roja, que es insensible, no tiene sensibilidad, y que hasta incluso puede venir con alguna úlcera. Si hacemos a este pie radiografías, por ahí encontramos esto, por ejemplo acá una fractura, pero estas fracturas son por fragilidad, el hueso va quedando tan frágil por la osteopenia que va teniendo, que se rompen, y hay hay varios lugares donde puede afectar en realidad el Charcot. Una es la articulación acá, la mediotarsal, otra es la retrotarsal, la de Chopard, y otro es la articulación del tobillo. Lo más común sería la afectación acá, por eso es que vemos que se vencen acá los huesitos del tarso anterior y va quedando este pie en mecedora, como se dice. Este pie, la conclusión, digamos, ¿cuál es el camino? Que el paciente camina con toda esta deformidad porque no le duele, no tiene ninguna molestia, y se lesiona, fracturan los huesos, generan úlceras, y llega con un pie que ya está infectado, generalmente con compromiso óseo, porque estos huesos al cambiar al desestructurarse, digamos, van lastimándose también o van quedando incluso expuestos, y eso genera que sea alto el riesgo de amputación. Digamos. La neuroartropatía de Charcot, cuando nosotros detectamos esto, ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué hacemos? Y lo que hay que hacer de vuelta es, frenar este deterioro, porque el pie se sigue deformando, digamos, ¿no? Y se sigue lastimando. Entonces lo primero es inmovilizar. Inmovilizar, que puede ser con un yeso, puede ser con una férula, poner en una posición normal, digamos, y la otra es el control glucémico. Y el tratamiento de esto son tratamientos largos, son 1 año, 2 años, donde el paciente tiene que estar con algún sistema de contención del pie para que no siga la deformidad. Y obviamente evitar el apoyo en la zona donde está lesionado. Entonces, el tratamiento de la neuropatía periférica parte de que hay que tener un adecuado control metabólico. Entonces, nunca va a aparecer neuropatía diabética si las glucemias siempre están bien. Es el primer punto a tener en cuenta. La otra, tener cuidado con las lesiones preexistentes. Entonces, lo preexistente, antes de que aparezca una úlcera, por ejemplo, es la glucemia, es los síntomas. Entonces, la neuropatía periférica se debe tratar si el paciente tiene dolor. Hay varias opciones para tratar el dolor, que sería la neuropatía sensitiva, dolorosa o hiperalgésica. Actualmente
lo que se utiliza, lo que está, digamos, demostrado que es lo que más funciona, es el uso de la pregabalina, que es, inicialmente se utiliza de hecho como un anticonvulsivante, pero en este caso contribuye al tratamiento del dolor en dosis que van desde 150 a 600 miligramos. La duloxetina, que es un antidepresivo del grupo de los inhibidores de recaptación de serotonina, que tenemos que usar en dosis de 60 miligramos vía, que también lo que hacen es calmar el dolor básicamente. Si en el medio que nos manejamos no tenemos acceso a estos dos que son costosos, podemos utilizar dentro de lo que tenemos en el hospital la asociación, por ejemplo, de los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, asociados a carbamazepina, que es otro anticonvulsivante. Estos sería 25 miligramos de amitriptilina y 200 a 400 miligramos de carbamazepina, que es lo que por ahí podemos encontrar en la medicación que nos viene al hospital. Eso sería tratamiento sintomático, ¿no? El tratamiento fisiopatogénico, digamos, de la neuropatía, consiste en el uso de el ácido alfa-lipoico o ácido tióptico, que es en realidad, ustedes lo van a encontrar, seguramente además que más de uno lo habrá tomado alguna vez, es el que viene en el Viletan Forte, que se utiliza como como un, digamos, como un digestivo. Lo que pasa es que en el Viletan Forte vienen dosis de 30 miligramos y acá estamos necesitando 600 a 1800 miligramos por día. El ácido tióptico es una sustancia captadora de radicales libres que es fabricada naturalmente por nuestro hígado. Pero bueno, se ha demostrado que en dosis altas, acompañando a un buen control glucémico, puede, con tiempo, estamos hablando de 6 meses mínimo, lograr el control de algunas complicaciones relacionadas con la neuropatía. Y bueno, y podríamos trabajar, digamos, en un tratamiento directamente etiopatogénico de la enfermedad. Entonces es fundamental examinar el pie de los pacientes para detectar esto, para detectar a tiempo y poder hacer alguna intervención que sea altamente efectiva. Bueno, y entramos en la última complicación crónica dentro de las relacionadas a la hiperglucemia, que es el pie diabético. El pie diabético es digamos, es la probabilidad o es ese pie que tiene lesiones o ha desarrollado úlceras debido a la diabetes. Los elementos que intervienen en la patogenia son la neuropatía, lo que hemos hablado recién, la alteración vascular, y aquí tenemos que hacer hincapié en que la alteración vascular nosotros la detectamos por los pulsos, ¿no? Pulso pedio, tibial posterior, pero con eso, cuando hay ausencia, lo que estamos encontrando es la arteriopatía periférica o macroangiopatía. En el diabético, además de la macroangiopatía, tenemos también una microangiopatía. En el diabetes, que es los vasitos más pequeños, digamos, que no son factibles de revascularización. Entonces, puede ser que tengamos un paciente que tenga una arteriopatía periférica, ¿no? ¿Cuál es el problema de la arteriopatía periférica en los diabéticos? Que afecta cada vez arterias más distales. De la rodilla para abajo es muy difícil lograr, por ejemplo, colocar un stent o hacer una revascularización o un bypass. Y eso es lo que característicamente se genera en las personas diabéticas. Las lesiones son más distales, son más difusas y es más difícil un tratamiento. Lo mismo ocurre cuando ustedes van a evaluar, por ejemplo, cómo o qué es lo que se infarta en un paciente diabético.
paciente diabético a nivel de la circulación coronaria tiene afectación generalmente de múltiples vasos, de los sectores más distales, y muchas veces, digamos, es muy difícil lograr una buena revascularización con los procedimientos quirúrgicos que se conocen. Llegando a lo que se conoce como síndrome X cardíaco, que es una cardiopatía isquémica global, por decirlo de alguna manera, porque todas las caras del corazón están afectadas. Entonces, en los pies, en los miembros inferiores pasa exactamente lo mismo. Muchas veces la progresión de la arteriopatía lleva a que estos pacientes vayan limitando su actividad física, entonces no caminan porque le duele, tienen claudicación intermitente, y como encima el dolor es mal percibido por los diabéticos, la enfermedad progresa hasta niveles en donde por ahí ya vienen con una isquemia aguda del pie, ¿no? La otra cosa son las alteraciones ortopédicas. Recién hablamos del Charcot, o sea, un Charcot va a ir generando alteraciones ortopédicas, pero también la neuropatía, en donde va haciendo que pisemos mal, que que salgan callos, que haya con mayor probabilidad desviaciones de los huesos, por ejemplo, que se llama un hallux valgus. A eso se le debe sumar que por ahí hay infecciones, y todo esto relacionado con la falta de educación que hace que los pacientes no se cuiden adecuadamente. Entonces, habíamos hablado de la prueba de los 3 minutos, entonces no lo voy a repetir, pero me detengo en esto, digamos, de toda esta evaluación, que fíjense se hace rapidísimo. Termina esto con una consejería que debe ser hecha, que hasta incluso esto uno puede tener folletitos y demás y entrega al paciente, y digamos, tener en cuenta esto, digamos, que aconsejo al paciente que mire los pies todos los días, que si hay cambios en las uñas, en la piel, o nota callos, o grietas, o lesiones, que consulte de inmediato, que se lave los pies con agua tibia y jabón cremoso, y estamos hablando de agua tibia de canilla, nada de agua extremadamente caliente, que no dejen remojo los dedos, porque si no se maceran y ahí por ahí entran infecciones. Secar adecuadamente entre los dedos, entonces si no lo puede hacer, que le pida a una persona que lo haga. Que corte las uñas en ángulo recto, o sea, no empezar a meter el alicate en las esquinitas de las uñas porque lastima. Utilizar limas de cartón para mantener las uñas en buen estado. Mantener la hidratación adecuada de los pies. El pie del diabético, este pie que vimos que tiene un hiperflujo, que está caliente, al tener hiperflujo saca líquido más rápido, entonces es una piel que siempre va a estar seca, que con mucha frecuencia se agrieta, se hacen fisuras, y bueno, y esas son puertas de entrada para las infecciones. Hidratar los pies con crema humectante. Aquí hay que tener en cuenta que hay muchas cremas humectantes, hay muchas que hacen propaganda en la tele incluso, como qué sé yo, la Goicoechea y la Diabetex y no sé qué más. Cualquiera sirve, pero si uno pudiera, si el paciente pudiera comprarse, lo mejor sería que compre una que tenga alta cantidad de vitamina A, como por ejemplo el Dermagloss o el Vagovit, que serían las más adecuadas. Cuando las propagandas estas de las cremas que se ven en la tele generan en los pacientes el concepto de que son buenas para todo, entonces se meten sobre las heridas y empeoran de una manera terrible lesiones preexistentes. Así que preferiblemente vamos a darle Dermagloss o Vagovit. Les pido otro segundito. Hola. Bueno, ya corto. Bueno, siguiendo con esto, tener en cuenta la elección de las medias, que tienen que ser de algodón preferiblemente, de color claro, y que sean lamentablemente las que no tienen costuras gruesas, son las más caras, pero bueno, son las que el paciente debería usar.
Hola, ¿qué tal? Nada, me dijo que es una... Ah, no, no sé, no fui yo. Capaz que toqué sin querer. Fui al oculista, tengo una leve conjuntivitis, así que... ¿ah? Te llamo después, pues estoy en clase. Sí, no, 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 sí. Vale, chao, chao. Y otra cosa importante es qué zapato usar. Entonces, aquí recomiendan no usar ojotas, sandalias, zapatos de taco alto, sin duda que eso, los zapatos irracionales serían eso, ¿no? Los estiletos, los punta fina, taco alto, pero no usar alpargatas y zapatillas de lona. Estas cosas, esta guía se hizo en Buenos Aires. Lamentablemente nosotros a veces tenemos que recurrir a este tipo antes de que ande descalzo, más vale que ande con una alpargata. Entonces, ¿por qué no las alpargatas ni las zapatillas de lona? Porque pueden lastimarse igual. Entonces, esa es la desventaja, digamos, de las alpargatas o las zapatillas. Pero con eso por lo menos evitamos que caminen descalzo. Entonces, con las advertencias adecuadas servirían. Y la otra cosa, no utilizar elementos que puedan darle demasiada temperatura y generar quemaduras en los pies, ¿no? Entonces, no las bolsas de agua caliente, no las estufas cerca del pie, no usar callicidas, porque los callicidas, como el paciente no percibe, son ácidos. El ácido destruye el callo, pero también puede generar una lesión por el uso inapropiado. Entonces, no colocarlos. Los callos tienen que ser removidos por personal experto, no por cualquiera. ¿Ah? Y esto es algo importante, fíjense, son las características de un zapato adecuado. O sea, si vamos a mirar este zapato o esta zapatilla, una Adidas o una Nike, estamos hablando de 15.000 pesos y no todos tienen como para comprarse este tipo de zapatos. Pero fíjense, tienen que tener un taquito, tienen que ser de suela flexible, les tiene que sobrar 1 o 2 centímetros en la punta de la zapatilla, que arriba sea lo suficientemente flojita, que no tenga costuras internas, y que tenga una plantilla adecuada, digamos, ¿no? Entonces, se recomienda que el paciente vaya a comprarse los zapatos por la tarde, en donde los pies están un poquito dematizados, entonces le va a entrar, o sea, el zapato que seleccione va a quedarle siempre bien. Y bueno, todo esto que parece una tontería es muy importante para evitar que los pacientes puedan, o sea, eviten lesiones en los pies. Entonces, tenemos que fijarnos en estos pacientes, si hay neuropatía, ver los pulsos, mirar los pies a ver si es que no hay dedo en garra, pie plano, pie valgo, si no hay halus valgus. Fijarse las uñas y la piel, porque por ahí a veces ingresa por ahí la infección, y si no tiene, y si tiene historia de infecciones o de úlceras o de amputaciones previas. Entonces, aquí tenemos 2 maneras de evaluar eso. Una es esta gráfica es de un grupo de trabajo que salió en el año 2014 del Ministerio de Salud de la Nación, en donde determinó, digamos, elaboró, digamos, este gráfico con la intención de determinar cómo debe ser nuestra intervención con respecto a ese pie en lo que respecta al examen del pie. Entonces, por ejemplo, el paciente que tendría un riesgo 0 es el que no tiene ningún factor de riesgo, el que el pie está impecable, no tiene nada, y ese es el que le hacemos un examen minucioso una vez por año y ya le damos la educación esa que hablamos recién. El riesgo leve es la presencia de al menos un factor de riesgo. Entonces, en este caso, dijimos factores de riesgo eran neuropatía, arteriopatía, deformidades óseas, amputación previa. ¿Ah? Tienen acá ustedes riesgo leve, solamente un factor de riesgo,
no tiene los otros, y se tiene que revisar ya cada 6 meses con control, educación y control por el podólogo. Ese es otro problema porque en el país hay muy poquísimos podólogos y no están, obviamente, no están disponibles. Nuestra provincia creo que tiene 1 o 2 podólogos en toda la provincia. Riesgo moderado es cuando tiene 2 al menos de los factores de riesgo, ya debe controlarse más frecuente. Y si el paciente tiene una úlcera o tiene una historia de úlcera o amputación previa, todos los meses o cada vez que viene al control médico debe hacerse una revisión. En este último tiempo surgió otro concepto, digamos, en donde con algunas diferencias, el Consenso Argentino del Pie Diabético que se hizo en el año 2019 estableció de vuelta riesgos, pero cambió. Fíjense que ustedes, el riesgo bajo sería el 0 del anterior, nada, un examen por año. El riesgo moderado, un solo factor, examen cada 6 meses, tampoco cambió nada. Agrega, digamos, el control adecuado, o sea, por el podólogo, y ver las plantillas de los zapatos. El riesgo alto ya es la persona que tiene neuropatía o alteración vascular, más alteración vascular, o neuropatía más deformidad, o alteración vascular más deformidad. O sea, tiene 2 o 3 factores a los que se le suman lesiones preulcerativas, como por ejemplo callos o onicomicosis. Esto se debe inspeccionar cada 3 meses. Ya hay que tratar todas estas cosas que se han encontrado, como las micosis, los callos, adecuar el zapato y demás. Y después se establece el de riesgo muy alto y el riesgo extremo. El riesgo muy alto es el paciente con la úlcera previa, que sería el alto riesgo del anterior, en donde una vez por mes hay que examinarlo, hay que volver a conseguir todo lo anterior que vimos para los otros ítems, y aquí hay que ver el tema del zapato de vuelta, de hacer las descargas, o sea, descargar las zonas de hiperapoyo para evitar que vuelva a ulcerarse o que se lastime de vuelta. Y apareció esto, que es el ataque de pie diabético, que es una emergencia médica en donde debe actuarse de manera inmediata para evitar la pérdida del miembro o de la vida. Eso yo se les voy a pasar un artículo, digamos, de este ataque de pie diabético, que actualmente se está implementando ya en todas las guías, estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque viene un paciente con un pie diabético que puede ser isquémico, infectado, un charcot agudo, o sea, un pie grave, y debe ser inmediatamente evaluado. Entonces tiene que ir a cirugía de urgencia, tiene que usarse antibiótico terapia de amplio espectro, y debe sin ninguna demora hacer las cosas. Lo que nos vemos en la mayoría de las veces los que trabajamos con estos pacientes es que el traumatólogo demora en venir, el laboratorio demora en venir, el cirujano demora en venir. Bueno, eso es lo que hay que evitar en este caso, porque si no el pie se pierde, o la vida del paciente incluso. Entonces, esto les voy a subir un artículo del ataque de pie diabético para que lo puedan leer y vean en qué consiste. Esto se está considerando actualmente como una cosa que hay que tener en cuenta para solucionar rápido el problema, o intentar hacerlo por lo menos. Entonces, esto ya en el folleto de los 3 minutos ya está todo considerado, así que lo paso. Por ahí uno puede utilizar diferentes estrategias, digamos, ¿no? Entonces hay folletos educativos en donde puede facilitar, digamos, el hecho de no tener que estar demorando tanto en una consulta para enseñar estas cosas. Y bueno, y cuando aparecen lesiones o úlceras en el pie, hay un montón de clasificaciones. De todos modos, la que yo voy a utilizar por ahora, seguir utilizando en la cátedra, es esta, digamos, la clasificación de Wagner, que me resulta, digamos, es interesante porque de alguna manera nos da no solamente las características de la lesión, sino que de acuerdo a eso nos está diciendo más o menos cómo actuar. Entonces, la clasificación de Wagner
se divide de 0 a 5 y básicamente es esto. Entonces, el grado 0 sería un pie de alto riesgo que tiene lesiones preulcerativas como el hallux valgus, como el juanetito, como los dedos en martillo, que ha tenido una úlcera previa y se curó. Ese es el paciente con el grado 0. El grado 1 es cuando tenemos una úlcera superficial. Superficial significa que erosiona piel y llegas apenas al celular subcutáneo más superficial. El grado 2 ya tenemos una celulitis del pie, o sea, ya hay compromiso del tejido celular subcutáneo, de los tejidos, digamos, del tejido conectivo del pie. El grado 3 es una celulitis más grave, en donde nosotros podemos, con un estilete o con una sondita canalada, meterla por el orificio de la úlcera y tocar hueso en el fondo. Eso es un grado 3. Y el grado 4 y el grado 5 ya es cuando tenemos gangrena. Entonces, grado 4, gangrena localizada, grado 5, gangrena de todo el pie. ¿Por qué elijo esta? Como les dije, va a servir para que tengamos idea clara de cómo hacerlo. Aquí ven ustedes algunas. Esto, por ejemplo, es un pie de Charcot. Fíjense cómo ya se ha perdido toda la forma, donde tiene esta gran úlcera en la planta, y que la úlcera tiene estos bordes que son sobrelevados, hiperqueratósicos, y una úlcera grande de color rojo. Aquí lo mismo, digamos. Úlcera roja en el fondo, con los bordes sobrelevados, hiperqueratósicos, en una zona donde hay lesión. Acá seguramente había un callo, o era digamos, el juanetito, digamos, que vendría a ser el callito que se forma en la articulación del quinto, o sea, metatarsofalángica en la quinta, el dedo más chiquito. Esta es una plantar, y aquí ven una arriba, digamos, en el hallux, en donde de vuelta, en zona de presión, se comienza a ver una lesión. Esto es completamente indoloro. Estos pacientes no sienten dolor. Ustedes le pueden, de hecho, vienen caminando con estas heridas. Lo que uno puede notar es que vienen caminando un poquito rengos, pero en realidad es por la alteración del apoyo, no porque les duele. Y acá ven ustedes otras cosas que son lesiones preulcerativas. Por ejemplo, esto es un dedo en martillo. Aquí ya tiene un callo. Entonces, si el zapato lastima, que es común que los zapatos que aprietan los dedos adelante vayan generando estas deformidades, aquí puede surgir una herida, una úlcera. Aquí está la articulación, así que ya hay una artritis séptica, una osteomielitis, que termina muchas veces con el dedo. Y acá ven otro tipo de lesión. Fíjense que comparan esta, hiperqueratósica, bien rojito debajo, con esta otra, donde ven una piel muy finita, más bien morada que roja, con escasa secreción, más bien sequita, y descamación alrededor. Y acá fíjense, violáceo, violáceo. Esto es extremadamente doloroso, y esto me indica que este paciente tiene arteriopatía, no le llega sangre a esa zona. Entonces, esto es lo clásico, esto es lo clásico en lo que llamamos úlcera arteriopática o úlcera vascular, Profe, y esto es lo clásico de lo que llamamos úlcera neuropática. Son completamente diferentes las dos, porque del paciente son heridas inmensas, que uno no se explica cómo puede andar caminando con esto, y en estas solamente el reposo hace que estos pacientes tengan un dolor exquisito. Y si ven acá, esto sería un Wagner 4, en donde tenemos gangrena, en este caso de una falange por ahora, pero fíjense que hay todo un enrojecimiento, edema en el resto del tejido, lo que me habla de que estoy acá con una celulitis en el pie con una gangrena localizada. profe, Aquí ven otra herida, otra lesión. Fíjense claramente qué tipo de piel les parece a ustedes que va a ser. ¿Es un pie vascular o es un pie neuropático? ¿Quién se anima a decir? neuropático. Neuropático. Neuropático.
A ver, Basterra, que está con ganas de decir algo. Diga. Yo ya dije, profe, dije neuropática. Estaba silenciado. A ver ahí. ¿Me escucha? Sí. Neuropática. Neuropático, muy bien. Como ustedes ven, fíjense lo que se ve en la planta del pie, una lesión grande que llega a los huesos, fíjense, se ven las cabezas de los metatarsianos, con la piel alrededor hiperqueratósica. Si miramos una radiografía, fíjense que están fracturados, hay fracturas y reabsorción de falanges, y de acá de las cabezas de los metatarsianos, lo que me habla de que hay osteomielitis. O sea, el solo hecho de yo ver el hueso acá, ya me debe hacer pensar que hay osteomielitis, ¿no? Y si encima veo que el hueso está rarefaccionado, que está roto, que faltan segmentos, que está comido, digamos, es una osteomielitis. Y mirándolo por la parte de arriba, vemos que hay toda una celulitis que acompaña, digamos, a esto que vemos abajo. Y uno diría, ¿qué pasó con este pie? Bueno, este pie se hizo los drenajes correctamente, se lo puso en plan antibiótico, reposo y demás, y después de mucho tiempo, meses, el paciente recuperó su pie sin ninguna amputación, simplemente con la cirugía adecuada. Entonces, es importante en estos casos el diagnóstico oportuno, que haya un equipo que tenga intenciones de trabajar bien con estos pacientes para poder salvar los pies, ¿no? Entonces, sí, un ratito ya también. Bueno, les decía que por qué uso esta clasificación. Porque fíjense, un Wagner grado 0, que sería el pie de riesgo, el que tiene callos, el que tiene lesiones que potencialmente son que son preulcerativas, yo voy a encontrar entonces los dedos de martillo, el juanete, podemos encontrar sensibilidad disminuida, podemos encontrar alteración de los pulsos, pero el pie está impecable todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar los callos correctamente, utilizar zapatos adecuados, tratar los factores de riesgo, entonces estamos hablando de la presión, de la glucemia, de los lípidos, hacer el control anual del pie debería involucrar un Doppler de miembros inferiores para ver si es que no hay alguna alteración, y se debe hacer anualmente el examen completo, entonces sensibilidad, palestesia, lo vascular, como para saber que esto sigue así, digamos. Y obviamente la educación. El paciente tiene que saber cómo cuidar su pie para evitar que progrese a una lesión. Si tenemos una Wagner grado 1, vamos a tener una úlcera superficial que apenas llega al celular subcutáneo. Entonces, esto es común de ver, digamos. Esta es la única situación de esta clasificación de Wagner que permite el tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio de elección por la prevalencia de bacterias que se han encontrado en los estudios en nuestro país de los pies es el amoxiclavulánico asociado a la trimetoprim sulfa. Ya al tener una úlcera, ¿qué le vamos a decir a este paciente? Le vamos a dar adecuada curación, que siempre se debe usar solución fisiológica. Si, digamos, no debe ponerse ninguna otra cosa al paciente, salvo que nosotros le indiquemos, pero lo más sano es lavado con solución fisiológica. Hay que hacer una radiografía, hay que dar antibióticos que pueden ser por vía oral. Si la herida permite, hay que en el momento de la consulta hay que tomar una muestrita, hay que limpiar la herida y cultivar para saber qué germen estamos tratando, y hay que hacer el examen de la neuropatía y del examen vascular. Generalmente curan, por eso es que no se internan, y después se debe seguir lo mismo, digamos, el zapato adecuado, la curación, etc. Si tenemos una úlcera grado 2, entonces ya es una celulitis. Es una úlcera con celulitis que puede estar afectando tendones, ligamentos, que puede llegar a haber hasta colecciones. Este paciente ya tiene que internarse, por más que la lesión sea pequeña, por más que la glucemia esté bien, debe internarse. Debe hacerse la valoración de la parte nerviosa, la valoración vascular, entonces hacerse un Doppler,
Tomar cultivo, o sea, debridar y cultivar la úlcera. Si el paciente está con fiebre, tomar hemocultivos. Y evitar el apoyo, ¿no? Cuando tenemos un Wagner grado 3, estamos hablando que tocamos hueso en el fondo, digamos. Entonces ya es una lesión más grave, hay que hacer exactamente todo lo mismo, y tanto en el 2 con el debridamiento y en el 3 es indispensable un cirujano que forme parte que esté, digamos, que sea integrante del equipo de pie diabético para hacer el debridamiento adecuado, la resección de los tejidos necróticos si fuera necesaria, y el control, digamos, quirúrgico de las curaciones posteriores. Ya cuando llegamos a esta úlcera grado 3, a lo mejor terminamos con amputaciones digitales o de segmentos o de rayos. Le decimos nosotros que el rayo sería el dedo con el metatarsiano correspondiente, digamos, ¿no? Que quedan pies con un dedo, con dos dedos, digamos, hay, lo que uno trata, por sobre todo en estos casos, es de dejar un pie que permita el apoyo y la deambulación, ¿no? Que tenga el mejor apoyo posible. Acuérdense que nosotros tenemos 3 apoyos en el pie: el talón y después el primer dedo y el quinto dedo. Ese es nuestro trípode de apoyo, digamos. Entonces, cuando nos sacan el quinto dedo, que es bastante común que se termina con amputaciones de dedos, ya perdemos uno de los puntos de apoyo del pie y ya el paciente no va a caminar igual que antes. Entonces necesita podólogo, necesita zapato adecuado, descargas, plantillas con descarga para evitar que generen más lesión. Y bueno, y puede ser que apoye después de varios meses del inicio del tratamiento. Y el grado 4 y el grado 5 son gangrenas. Eso, lo que deben hacerse en esos casos es evaluar rápidamente la viabilidad del miembro afectado. Entonces, se tiene que ver si hay circulación. Dependiendo de esa circulación va a ser el nivel de amputación, porque si ustedes tienen una gangrena digital, pero resulta que el paciente tiene ocluida la poplitea, probablemente si ustedes, digamos, amputan solamente los dedos que están con gangrena, el resto del remanente del miembro no va a tener, no va a tener viabilidad si es que no se lo deriva inmediatamente para que se revascularice. Eso involucra el concepto de ataque de pie diabético que les decía, en donde si ocurre esto, debe resecarse el tejido en mal estado, si es que hay un proceso inflamatorio infeccioso acompañante, y si no, hay que poner antibióticos y mandar a revascularizar. Y después, revascularizado con mejor llegada de sangre al tejido, recién ir a la amputación del segmento necrosado o gangrenado. Esto es un tema, digamos, de mucho cuidado, porque depende de esta intervención apropiada que el paciente persista con su miembro inferior o termine con una amputación. Bueno, y esta era la última. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, escucho. Profe, si yo tengo una consulta un paciente que yo sospeche de tener un daño vascular, ¿yo puedo empezar con alguno antiagregante plaquetário, alguna cosa assim, para que não quede, não se vá hasta o grado 4, 5 de daño vascular desse pie? Si tu pie está sano y no tiene herida, podés hacerlo. O sea, el manejo de la arteriopatía periférica, yo creo que ustedes van a tener el jueves la clase de arteriopatía periférica en clínica, involucra la antiagregación. A veces hasta incluso la doble antiagregación, dependiendo del paciente. Pero acuérdense que si ustedes ponen aspirina, la aspirina genera antiagregación plaquetaria durante por lo menos 10 días desde la toma de la última aspirina. Si este paciente va a tener que internarse,
porque necesita probablemente una cirugía, un debridamiento de tejidos necróticos, no debe iniciarse aspirina hasta que el paciente no esté con la herida en vías de cicatrización, digamos, porque si no podemos tener sangrados inapropiados durante la cirugía. Sí, claramente. Yo acá, fíjense que les he puesto en todos, desde el grado 0, reducción de factores de riesgo. Y acá puede ser que la reducción de factores de riesgo sea la estatina, la aspirina, el antidiabético oral, el antihipertensivo, o sea, es todo. ¿Ah? Sí, hay que considerar eso. Y claramente, en este paciente que viene con una úlcera, inicialmente no le doy porque yo no sé si no lo voy a tener que operar y eso me va a complicar la evolución quirúrgica. Sí se lo doy después. También uno puede utilizar, que seguramente lo van a tratar en clase, el silostazol, la pentoxifilina, los otros antiagregantes como por ejemplo plasugrel, clopidogrel, ticagrelor, etcétera, que claramente están indicados cuando tenemos arteriopatía periférica. ¿Contestada la pregunta? Sí, sí, gracias, profe. ¿Ah? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Profe, Doctora, yo le consulto, pero no del tema. Hay compañeros que tienen que rendir final y quieren saber si más o menos hay una fecha programada ¿Final de qué? ¿De nutrición? de nutrición que están cursando solo clínica y tienen que rendir final o le quedó el final pendiente. Yo ya le pasé a Karina en la fecha, creo que quedó, no me acuerdo si primera o segunda semana de julio, después de que termine la cursada. A nosotros nos están quedando 3 clases, yo voy a ver cómo podemos hacer para dar 2 clases una semana, porque si no, ahora ya tengo que cortar porque tengo otras cosas, y con eso ya estaríamos terminando, tenemos que rendir la ERA, y bueno, para que algunos puedan por allá acceder a rendir en esta mesa de julio. Muchas gracias. ¿Ah? profe, con Bueno, respecto a los parcialitos, ¿cuántos desaprobados pueden tener? y hasta ahora rendimos el tercero, ¿no? O el cuarto fue, ya tengo perdido, parece que rendimos el tercero. Cuarto parcialito. Y vamos a tener 4. Este es el cuarto. Bueno, vamos a tener 2 parcialitos más. En esta semana estén atentos que le voy a colgar otro, y la semana que viene o dentro de 2 semanas antes de finalizar, una más. Así que ahí van a poder tener, supongo que, y 2 parcialitos mal y los 4 bien. Porque tuve un problema ¿Podría subir la de primera nota? conexión. No, hablan mucho, todos a la vez, no sé lo que dicen. No, que yo tuve un problema de conexión ahora para el último parcialito y no me dejó responder los últimos y cuando se actualizó ya no me dio como es, desaprobado, por eso le preguntaba, ya tenía uno desaprobado y bueno, y el primer parcial que no sabemos la nota. Yo te diría lo mismo que para todos. Cuando tienen problemas de conexión, avisen a soporte. Entonces a mí me avisan después quiénes son los que tuvieron problemas, que hicieron el reclamo, como para que yo les pueda dar a esos una solución, digamos. Porque si no me informan, algunos salieron mal porque salieron mal y voy a tener que considerar lo mismo, digamos. Así que como consejo, cada que les pase eso, informen a soporte, que soporte automáticamente me informa a mí que ese alumno tuvo problemas. Está, profe, me olvidé de ¿Listo? hacer eso y la verdad, gracias. Bueno, ¿Podría ¿cómo es tu subir, nombre? profe, las notas del primer parcialito? Listo, ahora en un rato ya se los voy a subir. Lo que tengo, después vemos a ver ahí qué es lo que sale, porque seguramente Gracias. algunos... ¿Ah? Bueno, listo chicos, dejamos acá. Nos vemos la semana que viene.